Entonces vamos a arrancar con el 12, siempre vemos un poco el coeficiente del multinomio y después aplicamos esto en el ejercicio 11. Sí. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos x1, x2, acá, hasta un xr, esto elevado a la n, y lo que queremos hacer es encontrar cuál es el coeficiente de un término en general del desarrollo de esto. Coeficiente de x1 al 1, x2 al n2, xr a la n. Entonces está, no queremos desarrollar todo esto porque es rarísimo, pero queremos alguna forma de encontrar cómo queda el coeficiente de un término genérico que va a estar en el desarrollo de esto. Entonces vamos a ver qué pasa con algunos n chicos, tipo n2, n3, n igual a 2, n igual a 3, y después los generalizamos. Entonces, si n es igual a 2, vamos a tenerlo de la forma a más b al cuadrado, y esto sabemos que es a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Pero si fuéramos a hacer distributiva con esto, tenemos a más b por a más b. Entonces, para hacer distributiva acá, ¿qué hacemos? Elegimos un término acá, que puede ser a o b, y después elegimos un término acá, que puede ser a o b. Entonces, si nosotros queremos obtener a cuadrado, la única forma es elegir a acá y después elegir a acá. Elegir acá y a, y esa es la única forma de llegar a cuadrado, ¿no? Por eso es que el coeficiente de a cuadrado va a terminar siendo 1, porque hay una única forma de obtener a cuadrado. Tenemos que elegir a y después elegir a otra vez. Después, si queremos b cuadrado, lo mismo. Tenemos que elegir b, después elegir b y da. Es la única forma de llegar a b cuadrado. Pero ahora, si queremos a por b, ahí tenemos dos formas. Podemos elegir primero a y después b, y después b, o elegir b y después elegir a. ¿Sí? O sea que tenemos dos formas de llegar a por b. Por eso que el coeficiente después de a por b es 2. Entonces vamos a mirar un poco qué pasa en n igual a 3. Como que siguiendo un poco la misma idea. Entonces, si n es igual a 3, acá vamos a tener a más. Voy a ponerle una b más de repente. Vamos a hacer a más b más c a la 3. Si tenemos un poco más de lecciones. Entonces, ¿qué pasa? Esto no lo vamos a hacer. Vamos a hacer a más b más c por a más b más c por a más b más c. Entonces, ahora, si en este desarrollo queremos obtener a la 3, ahí otra vez la única forma va a ser elegir a, después elegir a y después elegir a. Va a ser como la única manera de llegar a la 3. Ahora, si queremos a por b cuadrado, ¿como cuántas formas tenemos de obtener a por b cuadrado? Elegir dos A's de cualquiera de los términos y un B del último, ¿no? Acá sería a cuadrado por b. Bien, ¿no? Si queremos a cuadrado por b, tenemos que elegir a dos veces y después elegir b. Pero podemos hacer a y después elegir b, o elegir a, después elegir b, después elegir a otra vez, o elegir b, después elegir a, y bueno,
Está bien. Y después elegir A otra vez. Todo esto nos va a terminar dando A cuadrado por B. O sea que en realidad para nosotros obtener un A cuadrado por B, lo que tenemos que hacer es como una palabra que tenga tres letras porque tenemos tres selecciones, ¿no? Tenemos que elegir alguien acá, después elegir alguien acá y después elegir alguien acá, ¿no? Entonces, como tenemos tres selecciones, vamos a hacer palabras que tengan tres letras. Y como queremos A cuadrado por B, tenemos que elegir, tiene que aparecer dos A's y una B. O sea, el coeficiente. Vamos a decir, la cantidad de formas de llegar a A cuadrado por B va a ser lo mismo que la cantidad de palabras de tres letras, donde la A tiene que aparecer dos veces, A aparece dos veces, B aparece una vez, y la C no aparece nunca. C no aparece. Entonces, ¿cuál es la cantidad de palabras que podemos hacer con estas letras, con estas restricciones? ¿No? En total tenemos, Combinación- dale, dale, combinaciones de 3 en 2, ¿puede ser? combinación de 3 en 2. O sea, la Ah, cantidad sí, de... sí, sí. Claro, sería como elegir los lugares donde vas a poner la A, Claro, tal cual. No, una forma de pensarlo está, tenemos como que tres lugares, en dos tiene que estar una A, elegimos los dos lugares donde van a estar las A's. O sea, combinaciones de 3 en 2. Tres lugares disponibles, elegimos dos. La forma como que más general que pensamos para las palabras también era la cantidad de letras, que acá tenemos tres letras, y después dividíamos por los factoriales de las cantidades de veces que aparecía cada letra, ¿no? Tenemos la A que aparece dos veces, entonces 2 factorial. Y acá voy a poner una cosa medio redundante, pero B aparece una sola vez, así que 1 factorial, y C no aparece nunca, así que 0 factorial. ¿Sí? Pero esto es lo mismo que combinaciones de 3 en 2, ¿no? Porque combinaciones de 3 en 2 es 3 factorial Profe, dividido 2 factorial por 3 menos 2, o sea, 1 factorial. Sí, ¿eso no sería permutaciones con repeticiones? tal cual, es permutaciones por repetición. Sí, sí, exactamente. Sí, permutaciones por repetición de tres elementos donde uno aparece dos veces, otro aparece una vez y otro no aparece nunca. Entonces, ¿cómo se relaciona esto con el coeficiente de A cuadrado por B? Cuando nosotros hacemos el desarrollo de esto, elegimos a alguien acá, elegimos a alguien acá, elegimos a alguien acá y vamos multiplicando. Y después el coeficiente que va a tener A cuadrado por B va a ser la cantidad de formas que tuvimos de llegar a A cuadrado por B, ¿no? Por ejemplo, A a la 3 va a tener coeficiente 1 porque hay una sola chance. Tenemos que hacer A por A por A. En cambio, A cuadrado por B tenemos estas tres formas de llegar. ¿Sí? O sea, la cantidad de formas de llegar al término que queremos va a ser justamente el coeficiente. Y acá lo que estamos diciendo es que la cantidad de formas de llegar es la cantidad de palabras que podemos hacer con dos A's y una B. ¿No? Eso es lo que habíamos contado como la cantidad de letras, que son tres, y después la cantidad de veces que se repite cada letra. ¿No? Pero ven que esto, si lo desarrollamos un poquito, el 3 factorial es como 3 por 2 factorial, o 3 por 2. Y después abajo tenemos 2 factorial, 1 factorial, 0 factorial.
Está el 2 factorial, se va con este 2 factorial, y después 1 factorial es 1 y 0 factorial también. Entonces, esto es 3. O sea que justamente recuperamos estas tres formas de llegar a cuadrado por b. ¿Sí? ¿Se ve la idea? Sí, profe. ¿Por qué? Ah, medio que, yo qué sé, podríamos no haber dicho eso. Pero 3 factorial, lo puedes pensar como 3 por 2. Era pasar la cuenta nomás. Empezar como 3 por 2. Y entonces este 2 se te cancela con el 2 factorial que está abajo. Es exactamente el teorema del multinomio. Es justamente lo que estamos haciendo. Sí, sí. Ah, sí, ahora vamos a hacer el 11 y miramos eso. Sí, sí. Pero antes vamos a terminar como que viendo esto en general. Entonces supongamos que estamos buscando el coeficiente de x1 a la n1 por x2 a la n2 por xr a la nr en este desarrollo. En x1 más x2 más xr a la n. No, entonces, si fuéramos a hacer todo el desarrollo, que no lo queremos hacer, pero si lo fuéramos a hacer, tendríamos algo así. Y vamos a ir eligiendo un x en cada uno de estos términos y después lo multiplicamos todo. ¿No? Entonces, si nosotros queremos llegar a x1 a la n1 por x2 a la n2 por x3 a la n3 y así hasta xr por nr, ¿qué pasa? Vamos a tener que elegir x1 ¿cuántas veces? R, N. Como tenemos x1 elevado, digamos acá, eh, N. Claro, N veces sería. claro, acá teníamos a cuadrado por b, teníamos que elegir a dos veces, para que después nos quede a cuadrado. Y como teníamos b a la 1, elegíamos el b una sola vez. Y después c no lo queríamos nunca, vamos a poner un c a la 0, entonces c no lo elegimos nunca. O sea, como que la cantidad de veces que tenemos que elegir a es la potencia que tiene. Entonces acá, como tenemos x1 a la n1, quiere decir que vamos a tener que elegir el x1 n1 veces. Así pues, cuando hacemos toda la multiplicación, vamos a tener x1 por x1 por x1, n1 veces. Entonces vamos a tener que tener x1 n1 veces. ¿Sí? Que podemos pensar como que primero elijo x1 todo el tiempo hasta que tengo n1 x1. ¿Sí? Y después, para que me aparezca x2 elevado a la n2, voy a tener que elegir x2 n2 veces. Entonces, pues, una vez que elegí todos los x1 que precisaba, ahora elijo un montón de x2. Tenemos x2, x2, n2 veces. Y después con x3 pasa lo mismo. Vamos a tener x3 elevado a la n3, entonces vamos a tener que elegir x3 n3 veces. Así hasta que lleguemos al xr, que lo vamos a elegir nr veces. Ah, tal cual. ¿Y por qué tenemos que poner esto? N1 más N2 más más NR. ¿Por qué esto tiene que ser igual a N?
¿Por qué pasa? Fíjense en este, por ejemplo, cuando queríamos a cuadrado por b a la 1 por c a la 0. Si suman los exponentes, les da 3, que es justamente a lo que estamos elevando acá. Entonces lo que pasa ahí es que si tienen esto elevado a la 3, les va a aparecer esto 3 veces, entonces van a elegir 3 veces, ¿no? Van a elegir una letra acá, después elegir una letra acá y elegir una letra acá. Entonces el total de elecciones que tienen es 3. Entonces por eso es que la suma de los exponentes es 3. Porque los exponentes lo que les dicen es cuántas veces eligieron A, después el exponente de B es cuántas veces eligieron B, y el exponente de C es cuántas veces eligieron C. Entonces, la suma de los exponentes tiene que ser la cantidad de... ¿Qué es ese ruido? Yo. Entonces, la suma de los exponentes tiene que ser la cantidad de elecciones que tenían. Entonces, acá, ¿qué pasa? Como tenemos todo esto elevado a la n, si escribimos todo este desarrollo, vamos a tener x1 más x2 más hasta xr n veces. O sea que vamos a hacer n elecciones. Y acá lo que decimos es que vamos a elegir x1 n1 veces, vamos a elegir x2 n2 veces, y así. O sea que si sumamos todo esto, n1 más n2 más n3 hasta nr, nos tiene que dar n. ¿Sí? Porque n es la cantidad total de elecciones que teníamos para hacer, y acá lo que decimos es, elegimos x1 esta cantidad de veces, x2 esta cantidad de veces, y así. Entonces por eso es que la suma de estos exponentes tiene que dar n, porque es la cantidad total de elecciones que hacemos. ¿Sí? ¿Eso quedan convencidos? Bien, igual ahora cuando hagamos un ejemplito, de repente queda más. Porque acá como son n términos, es un poco difícil de visualizar. Entonces, ¿qué pasa? Dijimos, esta es una manera de llegar a esto. Dijimos, primero elijo x1 todas las veces que necesito, después elijo x2 todas las veces que necesito, y así hasta que al final elijo todos los xr que me hacen falta. Pero podemos llegar a esto de otra forma, ¿no? Primero puedo elegir un x3, después elegir un x4, después un x1, o sea, podemos esto darlo vuelta, tipo, permutarlo, básicamente. Entonces, el coeficiente de esto va a ser la cantidad de palabras que podemos hacer con estas letras. ¿Sí? El coeficiente de x1, n1 por x2, n2, eso me parece, hasta xr por nr es la cantidad de palabras de n letras, que es la cantidad total de elecciones que hacemos, donde x1 aparece n1 veces, después x2 aparece n2 veces, y así hasta xr, que tiene que aparecer nr veces. Ando perdiendo el mouse. Hasta xr aparece nr veces. Y la cantidad de palabras que podemos hacer con estas letras, ¿cómo nos va a quedar? Va a ser la cantidad total de letras, que es n factorial, y después lo dividimos por las letras que se repiten, ¿no? Porque si acá permutamos los x1, no pasa nada, es lo mismo. Entonces tenemos que dividir por la cantidad de veces que se repite cada letra. O sea, n1 factorial, n2 factorial, hasta nr factorial. Perfecto. Sí. Y no importa cuánto vale x1, x2 y xr. No, porque acá estás O sea, mirando solo solamente el tomamos los coeficiente. exponentes. Sí, solamente estás mirando el coeficiente que tiene ese término. No estás como que haciendo la cuenta, digamos.
Acá lo que estamos diciendo es que si vos haces toda esta multiplicación, si vos haces toda esta multiplicación, lo que te va a quedar es este término multiplicado por este coeficiente. ¿Sí? Ah, es que esto de acá es lo que se llama permutaciones por repetición. ¿Sí? Este chimbolo se llama así. Permutaciones por repetición de n elementos, donde hay un elemento que se repite n1 veces, otro que se repite n2, hasta otro que se repite nr veces. Profe, este es como el ejercicio del logaritmo, ¿no? Se cuenta la cantidad de letras que tiene el logaritmo y las que se repiten. Por eso. Ah, tal cual, sí. Porque lo estamos pensando justamente con palabras. No decimos, yo para llegar al término que yo quiero, lo que tenemos que hacer es construir una palabra que tenga estas letras. Entonces, justamente eso es lo que estamos haciendo. ¿No? Tenés la letra x1 que aparece n1 veces, así que dividís entre n1 factorial. Después hay esta que se repite n2 veces, así que dividís entre n2 factorial. Es exactamente esa idea. Sí. O sea que esto lo tenés que hacer por cada coeficiente para saber cuál es eh, el coeficiente que multiplicaría la x, ¿no? Claro, si vos querés el coeficiente de un término en particular, ahí tenés que hacer esta cuenta, que es lo que vamos a hacer ahora en el 11. O sea, la tenés que hacer r veces, si querés saber el todo. Bueno, el de las puntas ya sabes que será uno, pero Ah, claro, el que son tipo x1 a la n, ese sabes que es 1. Pero si querés sí, todos los coeficientes de todos los términos, ahí ya un montón. sí, Porque es un montón. serían... pa, sí, habría que ver tipo, pararlo por casos, viendo cuántas veces elegís cada uno. Está medio, sí. O depende de combinaciones por petición, la cantidad de términos. Sí, tenés que elegir n entre estos Rx posibles y poder repetir. Así que la cantidad de términos, digamos, sería con combinaciones por petición de Rn. Pero, claro, ¿Qué da? Si tenés un número n y r medio grandes, eso se te va. Sí, sí. sí, un montón. Bueno, Pero te lo vamos a hacer como que buscamos los coeficientes de términos en particular, que no vamos a querer buscar todo. ¿Sí? Pero, ¿dudas hasta acá? Entonces vamos a ver un poco cómo se usa esto, cómo lo aplicamos, digamos, entre comillas. Vamos a hacer el 11. Entonces, estamos buscando el coeficiente de x a la 5 en el desarrollo de esto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué formas posibles hay para llegar a un x a la 5.
¿Sí? Entonces, si fuéramos a hacer el desarrollo, tendríamos algo así. Está, 10 veces. Entonces, si fuéramos a hacer el desarrollo, ¿qué hacemos? Elegimos un término acá, elegimos un término acá, un término acá, y los vamos multiplicando todos. Entonces, lo que queremos es llegar a x a la 5. Entonces, ¿qué formas tenemos de llegar a un x a la 5? Una vez el x5. Ahí está, podemos elegir el x5. Acá elegimos x5. Pero si elegimos x5, después podemos volver a elegir un x5. No, Está, porque si tenemos x5 por x5, ya se nos va a x a la 10, que no queremos. Y tampoco podemos elegir la x, porque si no vamos a tener x5 por x, x a la 6, ya nos pasamos. Entonces, para el resto de las elecciones, siempre vamos a tener que elegir -1. ¿Sí? Entonces, una forma va a ser elegir x a la 5 una vez y después siempre -1. -1, -1, -1. ¿Sí? O sea, haciendo esto llegaríamos a x5, voy a escribirlo así, x5 a la 1 por x a la 0 y después -1 a la 9. ¿No? Esto sería, elijo x5 una vez, después nunca elijo x y elijo -1 9 veces. ¿Sí? ¿Qué otra forma tenemos de llegar a x5? 5 veces el x. Ahí está, elegimos x 5 veces, o sea, vamos a tener x, x, x y después x otras 2 veces, y el resto de las veces que tenemos que elegir, Al -1. el -1. ¿No? Y acá el resto va a tener que ser -1. Porque si elegimos un x5, otra vez vamos a tener el problema de tener x a la 10, y si elegimos x otra vez, vamos a tener x a la 6. Entonces, una vez que tenemos 5x, ya no podemos elegir ni x ni x5. Entonces, haciendo esto, vamos a llegar a x5, no lo elegimos nunca. Después x lo elegimos 5 veces, y el -1 lo elegimos 5 veces. Entonces, estos dos, los términos que tienen esta forma nos hacen aparecer un x5 y los términos que tienen esta forma nos hacen aparecer un x5. Entonces lo que vamos a hacer es ver cómo es el coeficiente de este término y cómo es el coeficiente de este término. Entonces primero vamos a ver el coeficiente de x5 a la 1 por x0. Ahí está, después lo vamos a sumar. Y hay que tener cuidado con el -1, porque también va un poco ahí a jugar. Pero sí, lo vamos a sumar. Profe, una duda. Sí. Como tenés ahí el elevado a la 10 y elegís el -1, por ejemplo, en el primer ejemplo de que tomaste x a la 5, las 9 veces restantes elegiste un -1. Te va a Sí. influir en el signo del coeficiente después, ¿no? Ah, está, tal cual, porque el -1 a la 9 nos va a dar -1. Entonces ahí nos va a cambiar el signo del coeficiente, tal cual. ¿Sí? Y creo que en vez de x a la 5 sería 2x a la 5. ¿También algo también o no? ¿Cómo? Donde dice x a la 5, si hubiera 2x a la 5. Ah, si acá hubieron dos, sí, tal cual. Ahora Claro, tenemos el coeficiente y hacemos la cuenta y podemos ver con qué pasa si hubieron dos ahí también. claro. Sí, sí. Entonces, el coeficiente de este término, ¿cómo nos va a quedar?
¿no? ¿Esto qué va a ser? Van a ser las 10 palabras. factorial, Ahí está, 2 y 9 factorial por 1 factorial. 0 ahí está. factorial. 10 factorial, tal, ponemos el 1 y el 0 que no precisa, pero bueno, igual. ¿No? ¿Esto qué es? Queremos palabras de 10 letras donde x a la 5 aparezca una vez, x no aparezca nunca y -1 aparezca 9 veces. Entonces la cantidad total de letras es 10. Después tenemos esta que hace una sola vez, esta que no está nunca y esta que está 9 veces. Entonces vamos a hacer lo mismo con el coeficiente de x5 a la 0, x5 -1 a la 5. Igual, profe, una pregunta. Sí. ¿El anterior no quedaría uno solo? Pues en definitiva hay solo una forma de elegir. Y todos los -1 me parece que son indistinguibles. Ah, claro, el problema es que vos podés elegir -1 primero y después elegir x5. Ah, ¿y eso cambia? Claro, porque van a Claro, ser sí, ahí formas sí tenés 10 distintas veces. de llegar. Entonces, claro, van a Ta, ser ta, ta. 10 al final, porque tenés como estos 10 lugares y tenés que decidir en cuál vas a elegir el x5. Entonces tenés Ta, 10 ta. formas. Pensé que no importaba el orden, pero... Ah, porque digamos, cuando vos haces el desarrollo vas eligiendo un término y lo vas multiplicando, importa tipo cuál elegís primero, ¿no? Ok, Es un gracias. poco lo que pasa cuando hicimos acá, yo qué sé, este. O sea, vos para hacer aparecer un A por B, puedes hacer A y después B, o B y después A. O sea, tenés dos formas de llegar y por eso es que A por B tiene coeficiente 2. Ah, claro, está. Entonces acá pasa lo mismo, vos decís, Gracias. tenés 10 formas distintas de dónde vas a elegir el x5, entonces este de acá va a tener coeficiente 10. No, Que de quedó hecho, claro, sí. claro, acá tenemos 10 factorial dividido 9 factorial, ahí está, 10. Bien, y ahora el coeficiente de este término de acá. ¿No? Acá es parecido, la cantidad total de letras es 10. Y después tenemos x a la 5, que no aparece nunca, 0 factorial. Y después tenemos la x, que aparece 5 veces, 5 factorial. Y el -1, que aparece 5 veces, 5 factorial. ¿Sí? Ahora, esta cuenta no es tan alegre como la otra. A ver. Entonces, 10 factorial, ya tenemos un 5 factorial, vamos a hacer 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5 factorial. Y después, 9 por 4 por 7. Que se me vienen todas las cuentas. Después podemos tener 5 por 4, por 3 por 2 y por 5 factorial. Está. Entonces, este se va con este. Después, ¿qué más? 5 por 2 se va con el 10. Ahí está. El 10 se va con 5 por 2. Y 8 dividido 4, 2. Tachas el ahí 4 está. abajo. Y Este lo Y el mismo con el 6 se puede escribir como 3 por 2. ahí está. Este 3 por 2. Entonces, el 4 se va con este, el 3 se va con este, y ahí está, tal cual, queda 9 por 4 por 7. Hay un 2 más, ¿no? ¿Y esto cuánto da? ¿Por qué ese 2 al No final? sé por ¿No qué sería ese 2. 9 por 4 por 7? Claro, me parece que el 2 en realidad, o sea, perdón, el 4 es porque queda el 2 del 8 y el 2 del 6. Ah, sí, ya me mareé. Ahí está, el 2 acá y el 2 acá. Ahora sí, ¿no? Bien, porque teníamos el Sí. 9, después el 8 lo escribimos como 2 por 4 y el 4 se fue con este. Sí, no sé por qué puse 4 después. Después el 7 y el 6, 3 por 2 y se fue este 3 con este. Está, entonces sí, es 9 por 2 por 7 por 2. Bien.
No, yo para las cuentas no. 9 por 2. 252. Bien. Entonces, al final, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, en el desarrollo de x5 más x menos 1 a la 10, ¿qué vamos a tener? Tenemos este término que va a tener coeficiente 10, así que vamos a tener 10 por x5 a la 1 por x a la 0 por menos 1 a la 9. Y después también vamos a tener este término que tiene coeficiente 252. Así que esto va a ser más 252 por x5 a la 0 por x a la 5 y menos 1 a la 5. Entonces, acá, ¿qué pasa? Acá tenemos este menos 1 a la 9, que esto es menos 1. Entonces, al final, esto va a ser menos 10 por x a la 5. Y después acá tenemos menos 1 a la 5, que también va a ser menos 1. Así que acá vamos a tener 252 por x a la 5 por menos 1, o sea, menos 252 por x a la 5. O sea que al final vamos a tener menos 262 por x5. O sea que el coeficiente de x5 es este. ¿Sí? Entonces la estrategia que fue, dijimos, estamos buscando el coeficiente de x a la 5. Entonces lo primero que hicimos fue ver cuáles son las formas de llegar a tener x a la 5. Entonces dijimos, hay esta forma y esta forma. Entonces después lo que hicimos fue ver cuál es el coeficiente de este término y cuál es el coeficiente de este término. Y después lo sumamos teniendo cuidado que este menos 1 a la 9 nos va a dar un menos 1, ¿no? Entonces al final lo que tenemos es este término multiplicado por su coeficiente y después este término multiplicado por su coeficiente y ahí podemos hacer la cuenta. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Y me vendría lo que pasaba si teníamos el x5 multiplicado por un 2 o algo así, ¿no? Medio parecido, si queremos. Coeficiente de x5 en vamos a ponerlo así, x5 más 2x menos 1 a la 10. Entonces, a ver qué pasa. ¿Cuáles serían las dos formas para llegar a, ¿cuáles serían las formas para llegar a x5? ¿No son las mismas? Una vez Tal x5, cual. 5 veces 2x. Exacto, van a ser como las mismas, solo que tenemos este 2 que multiplica acá, pero es lo mismo. Entonces, una forma sería x5 a la 1, después 2x a la 0 y después menos 1 a la 9. Y la otra sería x5 a la 0, después 2x a la 5 y menos 1 a la 5.
Ahí está, entonces este 2 acá va a jugar en el coeficiente acá al final. No, este de acá, ¿qué coeficiente va a tener? ¿10, no? El mismo. El mismo que el de acá, tal cual, va a ser el mismo que este. Porque acá estamos diciendo, tenemos 10 letras, esta aparece una vez, esta no aparece nunca, y esta aparece 9 veces. Así que es esto tal cual. ¿Sí? Entonces, coeficiente de x5, 2x menos 1 a la 9, esto va a ser 10, el mismo que el otro. Te lo pongo. 10. Y el coeficiente del otro va a ser el mismo que teníamos cuando no estaba el 2. Porque es lo mismo, tenemos 10 letras y hay una que está 5 veces y otra que está 5 veces. A la 0, 2x a la 5, menos 1 a la 5. Ahí está, va a ser, ¿cuánto era? No sé. 10 factorial, 0 factorial, 5 factorial, 5 factorial. O sea, 252 era, ¿no? Sí. Entonces, por ahora es todo parecido. Entonces, al final, ahora que sabemos cuál es el coeficiente de este y cuál es el coeficiente de este, entonces vamos a tener 10 veces x5, 2x a la 0, menos 1 a la 9, y vamos a tener 252 por x5 a la 0, 2x a la 5 y menos 1 a la 5. Entonces, este de acá va a dar lo mismo que nos daba el otro, ¿no? Acá tenemos esto que vale menos 1, entonces esto nos va a quedar menos 10 x5. No, pero acá ¿qué va a pasar con esto? Tal, menos 1 a la 5 va a valer menos 1, y este 2x a la 5 va a ser 2 a la 5 por x a la 5. Entonces va a ser 2 a la 5 por x a la 5. Entonces al final este término de acá va a ser menos 252 por 2 a la 5 por x5. Entonces el coeficiente de x5 nos va a quedar menos 10 menos 252 por 2 a la 5 por x5. O sea que el coeficiente de x5 tendría que ser este. Entonces, como que la estrategia es la misma. Siempre primero vemos cuáles son las formas de llegar al término que nos interesa, vemos el coeficiente de cada una de esas formas y después sumamos y ahí de repente tenemos que hacer alguna cuenta como esto, ¿no? Para llegar al coeficiente. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Acaba bien. Bien. Entonces pensaba mirar alguno de los últimos dos del práctico. Y alguno del 13 y alguno del 14. Sí, como tenés ese 2 a la 5, ya se te... Sí, sí. Claro, si hubiera una potencia más grande acá todavía más, ya te quedaría 2 a la lo que sea. Sí. Ah, 2 a la 5 porque acá pusimos, en vez de x, como estaba en la letra, pusimos 2 por x. Entonces vos cuando vas eligiendo para multiplicar, vas a hacer, si elegís este término 5 veces, vas a hacer 2 por x, por 2 por x, por 2 por x,
por 2 por x, por 2 por x. Creo que dije 5 veces. Entonces vas a tener 2 por 2 por 2, 5 veces. ¿No? O sea, tenés algo así. Tenés un 2 a la x elevado a la 5. Entonces el 2 se te eleva a la 5, que es lo que cambia acá en el coeficiente. Bien, ¿alguna otra duda hasta acá antes de arrancar el ejercicio? Bien, vamos a mirar alguno de acá. Entonces, bueno, mirá. Entonces, lo que queremos contar son funciones que van del conjunto 1, 2 hasta n en el conjunto 1, 2 hasta n. ¿Sí? O sea, básicamente tenemos un conjuntito acá, 1, 2, 3, etcétera, hasta n. Y esto lo podemos mandar en 1, 2, 3, hasta n. Entonces, en la parte A queremos las funciones sin ninguna restricción. Entonces, para definir una función de este conjunto en este, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos como que decir ¿Tiene la n? NC, eso mismo. Porque, ¿qué pasa? Tenemos que decir, uno, ¿cuál va a ser la imagen? O sea, ¿dónde lo mandamos? Después, dos, ¿dónde lo mandamos? O sea, tenemos que dar una imagen para cada uno de los elementos que están acá. Entonces, podemos pensar que vamos construyendo la función de esa forma. Sí, señora M. Entonces, vamos a decir, primera etapa, elijo la imagen de uno. Elegimos F1, ¿no? Pero acá tenemos M posibilidades. Podemos elegir cualquiera de los que están acá. M formas. Después, claro, como no hay ninguna restricción, podés mandar todos al mismo si querés. No pasa nada. Entonces, segunda etapa, elegimos la imagen de 2 y acá otra vez tenemos las las M posibilidades, porque podemos elegir cualquiera de los que están acá. Entonces acá, M formas. Y así con todos, cuando vamos a elegir la imagen de 3, otra vez M posibilidades. Hasta que llegamos al último, que va a ser la etapa N. Seguimos así, y después tenemos la enésima. Esto va a ser, elegimos F de N. Y acá otra vez M formas. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos N etapas, que se irá eligiendo la imagen de cada uno. Entonces, por la regla del producto, multiplicamos todo, y la cantidad total va a ser M por M por M por M, N veces. Es M por M por M por M. Ya me acuerdo. Sí, M a la N. Sí.
m porque vamos eligiendo la imagen de cada uno de estos y para cada uno de estos hay m posibilidades. Entonces vamos a hacer m para este, por m para este, por m para este, hasta que llegamos a este. Entonces hacemos m por m por m por m n veces. ¿Sí? ¿Quedan convencidos? Entonces, después en la parte beta, ahora sí le pedimos que sea inyectable. Acá queremos f a través de 1, 2, n en 1, 2, bla, 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 m. Y ahora queremos que sea inyectable. Ahí está, tal cual. Esto es f de x es igual a f de x' si solamente si x es igual a x'. Otra forma de decirlo, si x es distinto de x', entonces f de x es distinto de f de x'. Ahí está, acá vamos a ir restando, ¿no? Como en el primer caso no hay ninguna restricción, siempre tenemos las m formas, no pasa nada. M por M por M por M por M. Pero acá ya tenemos una restricción, no podemos volver a repetir valores que ya agarramos. Entonces, primero, si n fuera más grande que m, ¿qué les parece? Si n mayor o estricto que m. Me quedaría m, o sea, m factorial sobre m menos n. O sea, le tendrías que restar Ahí está. en todos los casos donde no puedes elegir. Claro, como que empezaríamos igual, dijimos, está, para f de 1 hay m posibilidades, pero cuando vamos a hacer f de 2 ya no tenemos m posibilidades. Tenemos m menos 1, porque el número que agarramos para la imagen de 1 no lo podemos agarrar para la imagen de 2. Y así tenemos que ir bajando, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si n es más grande que m? Por ejemplo, si queremos hacer f que va de 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3. ¿Podemos hacer una inyectiva acá? No, Como que elegís f de 1, lo mandás en alguno de estos tres. Después, f de 2 lo mandás en uno de los dos que quedan. F de 3 lo mandás en el que queda y después f de 4 como que tenés que repetir. Como que no tenés los suficientes elementos acá como para poder mandar cada uno de estos en uno distinto. Palomar, sí. Pero nos adelantamos. Pero sí, Palomar. Eh, Me lo paso así un poco por abajo, estoy escondido. Pero sí, sí. Eh, Entonces, acá como que tenéis 4 elementos, no podés mandarlos en 3 y todos distintos. O sea, vas a tener que repetir. Entonces, en este caso no hay ninguna función inyectiva. Ninguna. Sí, no me pude resistir acá de mencionar un poquito Palomar. Estaba muy servido. Pero tal, los que todavía no lo vieron no me dan caso. Hay todo un práctico que va a hacer de eso. Eh,
Pero la idea acá de por qué no puede haber ninguna función inyectiva es esa. Tenemos 4 elementos acá que son todos distintos y acá tengo 3 nomás. Entonces está el F1 lo mando en alguno de estos, 2 lo mando en uno de los dos que quedan, 3 lo mando en el que queda, pero después cuando voy a agarrar la imagen de 4 tengo que agarrar uno de estos 3, sí o sí, entonces ahí estoy repitiendo. Y entonces no va a quedar inyectivo. Entonces ahora sí, si n es menor o igual que. Entonces ahora sí vamos a ir construyendo la función, como decían, como que van bajando las posibilidades. Entonces, primera etapa, elegimos F1. Y acá, como es el primero, todavía tenemos los M. Podemos agarrar cualquiera de estos, ¿no? Entonces acá hay M posibilidades. Después, en la segunda etapa, elegimos F2. Entonces acá tenemos M-1 posibilidades, porque podemos agarrar cualquiera menos el que agarramos para que sea la imagen de 1. Entonces acá tenemos M-1. Y vamos a uno más. Tercera, que esto sería, elegimos F3. Y acá nos van a quedar M-2 disponibles nomás, porque de los M que teníamos originalmente ya agarramos 2. Uno para que sea la imagen de F1 y otro para que sea la imagen de F2. Entonces acá nos quedan M-2. Profe, Sí, ¿esto no se podría hacer con arreglos? es arreglos, es tal cual. Lo puedes pensar como hacer una lista ordenada agarrando n elementos del conjunto de 1 a m. Exactamente. Pero lo escribimos bien con arreglos. Entonces, en la última etapa, elegimos f de n. ¿Y acá cuántas opciones tenemos? ¿Cuántas posibilidades? M menos N. M-n, ¿qué más? Porque viste que cuando elegimos f de 3, que acá sería como tener n igual a 3, teníamos m-2. Porque cuando vamos a elegir f de 3, hay 2 que están ocupados. Y ahí es que vamos a elegir el tercero. Entonces, cuando llegamos a n, es porque elegimos la imagen desde 1 hasta n-1. Entonces, hay solamente n-1 que están ocupados, digamos. Entonces, tal cual va a ser m menos n-1. Esto es m menos n-1. ¿Puedo explicar eso de vuelta, profe? Ah, cuando vos estás acá, tal, en F2, por ejemplo. Cuando vos vas a elegir F2, hay solamente un valor que no podés agarrar, que es el valor que vos le asignaste a F de 1. Cuando vos estás en 3, hay solamente dos valores que no podés agarrar, el que le diste a F1 y el que le diste a F2. Entonces, por eso cuando estás acá, tenés M-2 posibilidades. Entonces, cuando vos llegas a N, es porque ya hiciste N-1 etapas. Y en esas N-1 etapas, de los M valores que tenías, agarraste N-1. Entonces hay N-1 que no podés volver a agarrar. Entonces de los M que había originalmente, quedan M menos esta cantidad que es la que ya agarraste. Ah, está. Gracias. Entonces, por la regla del producto, la cantidad de funciones inyectivas
a ser em, va a ser m por m menos 1 por m menos 2, bla, 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 hasta m menos n más 1. Y esto es justamente de los arreglos. Esto va a ser m factorial dividido m menos n, ¿no? Es la misma cuenta que hicimos para los arreglos. ¿Se acuerdan? Que acá lo que hicimos fue como que agregar todo lo que faltaba para que esto fuera m factorial y después dividíamos. ¿Sí? Ah, porque cuando vos llegás a la n, la cantidad de etapas que ya hiciste es n-1, ¿no? Cuando vos llegás a la tercera etapa, la cantidad que ya hiciste es 2. Entonces, si vos agarrás n igual a 3, la cantidad que ya hiciste es 2, que es n-1. Entonces, cuando vos llegás a la número n, la cantidad de etapas que ya cumpliste es n-1, que sería como que la anterior. Y esto es arreglos de m en n. Y de hecho, como su compañero, esto lo podemos haber pensado de una con arreglos. Porque para definir una función, lo que tenemos que hacer es decir quién va a ser f de 1, quién va a ser f de 2, quién va a ser f de 3, y así. Y eso es como agarrar una lista ordenada de, de n elementos sacados de acá, ¿no? Tenemos que elegir n elementos, porque como la función es inyectiva, las imágenes van a ser todas distintas. Entonces, de este conjunto tenemos que seleccionar n, y además lo seleccionamos con orden, ¿no? El que ponemos primero va a ser la imagen de 1, el que ponemos segundo va a ser la imagen de 2, y así. Y eso es justamente arreglos. De un conjunto de m elementos, seleccionar n, todos distintos y con orden, es arreglos. Entonces, en vez de pensarlo con la regla del producto, podemos ver de una pensado arreglos. Y de hecho, la cuenta que hicimos acá es la misma cuenta que hicimos cuando pensamos cómo eran los arreglos. ¿Sí? Tengo una consulta. ¿Por qué serían arreglos y no combinaciones en este caso? Ah, porque en las combinaciones no te importa el orden. Vos cuando haces combinaciones decís, tengo este conjunto y selecciono n elementos, pero no tienen ningún orden. En cambio acá querés que tengan orden porque te importa quién es f de 1, y te importa quién es f de 2, y te importa quién es f de 3, así. Como que imagínate que vos tenés 1 acá, 1, 2, 3, n, y vos decís, está, voy a seleccionar n elementos de acá con orden, y vas a hacer una lista. Entonces, yo qué sé, sale primero 3, después sale 10, yo qué sé, 8, y así. Entonces, si está el 1, lo mando en el 3, el 2 lo mando en el 10, el 3 lo mando en el 8. Ahora, si tu lista ordenada hubieras tenido el 8 y el 10 al revés, esta sería otra función, porque ahora estás mandando el 2 en el 8 y el 3 en el 10. Entonces, por eso te importa el orden. No solamente te interesa cuáles son los elementos que están en la imagen, sino como el orden en el que los agarrás para hacer esta asignación. Ah, claro. Sí, sí, ahora entendí. Gracias. ¿Alguna otra duda hasta acá?
vamos a mirar, no sé qué les parece el D. Vamos a hacer el D. Sí. Esa monótona creciente estrictamente. Entonces, el D queremos F, que va a ir de 1, 2, hasta N, ¿no? Sí. En 1, 2, hasta N. Y queremos monótona creciente estricta. Entonces, esto lo que quiere decir es que si agarramos dos números acá, o sea, un I y un J, tenemos I menor que J, entonces F de I tiene que ser menor que F de J, y menor estricto, porque es creciente estricto. Entonces, ¿qué pasa? F de 1 va a tener que ser menor que F de 2, porque 2 es más grande que 1. Y después F de 2 va a tener que ser menor que F de 3, porque 3 es más grande que 2. Y así. Y el más grande va a tener que ser Fn. ¿Sí? Que sea monótona creciente estricta es justamente eso. Monótona creciente es, si yo tengo un número que es más chico que otro, entonces la imagen de este tiene que ser más chica que la imagen de este. Tal cual, dos elementos no pueden tener la misma imagen porque es creciente estricta. Y siempre el siguiente, el n+1, la imagen de n+1 va a tener que ser más grande que la imagen del anterior. que n. Exactamente. Entonces es inyectiva esto, ¿no? Es inyectiva, tal cual. O sea que acá también le vamos a tener que pedir que m sea más grande que n, ¿no? Tenemos que f es inyectiva. Entonces, si m es menor que n, no puede haber funciones. Entonces, si m es menor que n, la cantidad de funciones es 0. Entonces, ¿cómo podemos contar esto? Vamos a de repente pensar un ejemplito. Vamos a hacer f, que va a ir de 1, 2, 3, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Por ejemplo. Entonces, supongamos, no, la imagen de una función es los valores a los cuales la función llega, ¿no? O sea, los valores que van a ser imagen de alguien. Entonces yo les digo que la imagen de f es 2, 5 y 7, por ejemplo. Entonces, con esta información alcanza para decir quién es f de 1, quién es f de 2 y quién es f de 3. Ahí está, tal cual. La imagen de 1 va a tener que ser 2, la de 2 va a tener que ser 5 y la de 3 va a tener que ser 7. Porque lo que nosotros sabemos es que la imagen de 1 tiene que ser más chica que la imagen de 2. Y después la imagen de 2 tiene que ser más chica que la imagen de 3. Entonces, sí o sí, la imagen de 1 va a tener que ser 2, la de 2 va a tener que ser 5 y la de 3 va a tener que ser 7. Porque si decimos f de 1 vale 5, después está f de 2, podemos darle 7, pero después f de 3 no tenemos un valor más grande para asignar. Entonces, sí o sí, el número más chiquito que esté acá va a tener que ser f de 1, después el siguiente f de 2 y el más grande f de 3. ¿Sí? Entonces, si la imagen de f es esta, entonces ya sabemos cuál es la función. F de 1 tiene que ser 2, f de 2 tiene que ser 5 y f de 3 tiene que ser 7.
¿sí? Lo que es bien distinto de lo que pasaba acá, cuando hicimos una función inyectiva así nomás. Porque ahí dijimos, con conocer la imagen no nos alcanzaba. Vamos a ver cuáles eran los valores que estaban. Porque después podemos asignarlos, yo puedo esto así también sería inyectiva. Mandar 10 acá y 3 acá. ¿No? Esa también sería inyectiva. Entonces, con conocer los valores a los cuales la función llegaba, no alcanza. Cuando le pedimos que sea inyectiva solamente. Porque después tenemos que decidir quién le vamos a asignar a quién. ¿No? Por eso fue que nos aparecieron los arreglos, porque precisamos una lista ordenada. Y esa lista ordenada iba a decir tal, que el que está primero en la lista es la imagen de 1, el que está segundo es la imagen de 2, el que está tercero la imagen de 3. Y así. En cambio acá, sí, Entonces acá no nos interesan claro, todas las permutaciones no nos interesan, o sea, sería una combinación, tal cual. Acá sí, lo que te interesa es quiénes te están en la imagen, porque después tenés una única claro. forma de decidir quién va a ser la imagen de quién, ¿no? Una vez que vos sabés a qué número llega la función, automáticamente f de 1 tiene que ser este, f de 2 tiene que ser este, y f de 3 tiene que ser este. No hay ninguna permutación ni otra posibilidad. Entonces, para definir una función que vaya de este conjunto en este, lo que tenemos que hacer es elegir 3 números de este conjunto, 3 números distintos. Y eso ya nos determina totalmente la función. Porque el numerito más chico que esté entre los que elegimos tiene que ser f de 1, sí o sí. Y el más grande que esté entre los que elegimos tiene que ser f de 3. No hay como otra posibilidad. Entonces, para definir una función f de 1, 2, 3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, alcanza con elegir 3 elementos de ese conjunto. Tres elementos distintos. Y con eso ya me alcanza para saber quién es la función. ¿Sí? ¿Eso se ve? ¿Quedan convencidos? Sí, profe. Bien. Entonces, acá el tema del orden no lo tenemos. Simplemente queremos elegir 3 elementos distintos. Pero no nos importa en qué orden. Entonces, acá sí son combinaciones. Tal cual. Entonces, en este caso sería combinaciones de... Ya hay tanto número que... 7. Ahí está, tenemos un conjunto que tiene 7 elementos, así que combinaciones de 7 en 3. Eso sería para las funciones crecientes estrictas de 1, 2, 3 en... Si fuera solo creciente, serían también combinaciones, pero que se puedan repetir o no, Exacto. solo combinaciones. Ahora hacemos el que son crecientes así nomás. 6, 7. Y justamente ahí vamos a poder repetir. Entonces, en general, si tenemos F, me olvidé cuál era N y cuál era M. N es ¿qué hora es? 19. No sé, si llegamos a ver el último ejercicio. Igual si no llegamos, lo seguimos el lunes. Tampoco es. O sea, andamos re bien. Entonces acá la cantidad de funciones crecientes estrictas es
¿Esto qué va a hacer? Tenemos que elegir n elementos de este conjunto. Y ahí no nos importa el orden, porque después, una vez que sabemos cuáles elegimos, la función ya queda determinada, ¿no? El más chiquito va a ser f de 1 y así. Entonces, simplemente del conjunto de 1 a m, elegimos n. Se van adelantando. Eh, sí, debe estar, por lo menos alguna parte del 14 debe estar. Bien. Entonces, de repente hacemos lo de las crecientes no estrictas. Y después el lunes podemos hacer el 14. Entonces es la parte E, monótona creciente. Ahora queremos f de 1 en n. Pero ahora ya no estrictamente. O sea, ahora sí puede haber algunos que sean iguales. Entonces, f1 va a tener que ser más chiquito, pero ahora puede ser igual a f2. O sea, esto va a ser menor o igual que f2, menor o igual que f3, menor o igual que f4 y así. Que f n. Entonces acá, para construir la función, como que ¿qué nos alcanza con saber? Porque vamos a hacer un ejemplo. Yo qué sé, va a ser f que va de 1, 2, 3, y esto va en, bueno, no sé, f4, y esto va en 1, 2, 3. ¿No? Porque ahora ya no es inyectiva la función, ¿no? Puede haber valores que sean iguales. Entonces, ¿con qué nos va a alcanzar acá para construir la función? ¿No? Cuando teníamos funciones crecientes estrictas, teníamos que saber cuál, sí, ahí está, combinaciones por presión. Van a aparecer. Acá nos alcanzaba con saber cuáles eran los elementos, porque tenían que ser todos distintos, porque la función era inyectiva. Pero acá no tienen por qué ser todos distintos, digamos. O sea, f1 puede ser igual a f2. Pero si decimos, yo qué sé, 1 tiene una preimagen, 2 tiene dos preimágenes, y 3 tiene y 1. ¿Cuál es la Entonces, diferencia entre una preimagen y una imagen? imágenes tipo en este sentido, tipo, por ejemplo, la imagen de, por ejemplo, en este caso, Ah, ok. eh, Ta, ta. Bien, acá, bien. acá decís 2 es la imagen de 1, y después puedes decir 2 tiene como preimagen a 1. Perfecto. Gracias. Ese es el sentido. Entonces acá cuando decís que 1 tiene una preimagen, quiere decir hay un elemento acá que lo mandás en el 1. Después que 2 tenga dos preimágenes, quiere decir que hay dos elementos acá que van a parar al 2. Y después que el 3 tenga una preimagen, quiere decir que hay uno que va a parar en el 3. Entonces, con esto nos alcanza para decir quién es F1, quién es F2, F3 y F4. Sí,
Está, f de 1 es el más chiquito. Entonces, voy a tener que agarrar 1 ahí. F de 1 va a tener que ser 1. Después, f de 2 no puede ser 1 porque 1 tiene una sola preimagen. Entonces, para f de 2 como que voy a tener que agarrar el siguiente valor. 2. Entonces, este va a tener que valer 2. Y después f de 3 Igual a 2, ¿no? va a tener que ser 2 también, ¿no? Porque 3 no puede ser, porque si no después, como 2 tiene 2 preimágenes, el 4 tendría que mandar al 2, pero eso ya no sería más creciente. Entonces, f de 3 tiene que ser 2 y f de 4 tiene que ser 3. Entonces, si nosotros sabemos cuántas veces se alcanza cada uno de los valores que están acá, podemos construir la función. ¿Sí? Entonces, para construir una función creciente de... Estos son, perdón, son combinaciones con repetición. Sí. No, porque ¿qué pasa? Tenemos que, lo podemos hacer así con las combinaciones por división de una de repente también. Porque tenemos que elegir entre estos valores, elegir 4 y podemos repetir. Y después no nos arreglamos así. Esto sería elegir el 1 una vez, elegir el 2 dos veces y elegir el 3 una vez. Entonces, para construir una función creciente de este conjunto en este, lo que tenemos que hacer es elegir 4 elementos de este conjunto y podemos repetir. O sea, podemos agarrar el 1 las 4 veces, por ejemplo. Entonces, para construir una función creciente de 1, 2, 3, 4, tenemos que elegir 4 elementos, queda medio raro escrito así, pero bueno. 4 elementos de 1, 2, 3, sin importar el orden y pudiendo repetir. De hecho, tenemos que repetir. Pero... Y esto es justo lo que dijimos que era combinaciones con repetición. ¿No? Combinaciones con repetición de cuánto en cuánto. Combinaciones por presión de 3 en 4, ¿no? Digo, 3, ahí está. Lo que va arriba es el tamaño del conjunto donde estamos eligiendo, que acá tiene 3 elementos, y elegimos 4 veces. ¿Sí? Y está en general. Sí. Pero ¿por qué no importa el orden? Porque el 2 puede ir en f de 1 y el 1 en f de 2, entonces. Ah, claro. En el sentido que vos, una vez que, un poco lo que pasaba acá con las funciones crecientes, vos lo que haces es elegís 3 números de este conjunto y después el orden, digamos, ya está determinado, porque el que es más chiquito sí o sí tiene que ser la imagen de 1, después el siguiente la imagen de 2 y el más grande la imagen de 3. Entonces vos los elegís, es como que tenés una bolsa, tenés del 1 al 7, sacás 3 números y después el orden ya te queda determinado porque la función es creciente. Entonces, una vez que vos sabés que los números a los que llegás son 2, 5 y 7, estás obligado a que la imagen de 1 sea el 2, la imagen de 2 sea el 5 y la imagen de 3 sea el 7. No hay otra forma de asignar esos números.
Pero ahí luego, que es solo creciente. Ah, el que es solo creciente, acá igual, los agarras todos sin orden. Es como que solamente decís cuántas veces elegís el 1, cuántas veces elegís el 2, cuántas veces elegís el 3. Entonces, si fuera al revés, ponele. No, al revés no, pero digamos, si fuera 1, no, lo borré, no quería borrar. 1 tiene 3 preimágenes, 0 tiene, 2 tiene 0 preimágenes y 3 tiene una preimágen. Entonces acá la función, ¿cómo quedaría? Está 1, como es el más chiquito, la imagen tiene que ir a parar al número más chiquito que podés. Entonces va a tener que ir al 1. Y después la imagen de 2, ¿qué tiene que ser? ¿No? Los números que tenés como para elegir son el 1, porque tiene preimágenes, y el 3, porque tiene preimágenes. Entonces, si vos podés decir, F2, lo mando en el 3. Pero después, ¿qué pasa? 3 tiene una sola preimagen. Entonces, no podés mandar ninguno de estos dos en el 3. Vas a tener que mandarlos en el 1. 1, 1. Pero esta función no es creciente. Entonces, lo que pasa es que, como el 1 tiene 3 preimágenes, como que los primeros 3, 1, 2 y 3, tienen que ir a parar al 1. Y ahí ya tenés todas las preimágenes del 1. Después agarrás el número Claro, siguiente, que en este caso es el 3. Entonces, f de 4 tiene que ser 3. claro, pero por eso entonces ahí importa el orden, porque si no, no es creciente. Ahí está, pero el tema es que el orden ya está determinado porque la función es creciente. Entonces, solamente una vez que vos sabés cuáles son los números y cuántas veces van a aparecer, ya tenés la función. Entonces, vos lo único que tenés que hacer es elegir 4 números de este conjunto pudiendo repetir. Y una vez que sabés cuáles son, ya tenés la función. No hay varias posibilidades, hay una sola. O sea, si vos elegiste el 1 3 veces y el 3 una vez, la única función posible es esta. Entonces vos Lo los anotamos, números ya está. Ya los es. elegís sin orden y después que la función sea creciente es lo que te obliga a que haya una sola posibilidad con esos números que elegís. ¿Sí? Por eso es que los elegís sin orden, porque después ya te está todo determinado. ¿Sí? ¿Quedan convencidos de eso? Entonces está, cuando tenemos una que va de el conjunto 1, 2, 3, 4 en 1, 2, 3, lo que hacemos es elegimos 4 números de acá sin orden y pudiendo repetir. Y eso ya nos determina una sola función. Entonces, en general, si queremos la cantidad de funciones crecientes de 1, 2, bla, 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 hasta n, en 1, 2, bla, 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 hasta m, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que elegir n números de este conjunto sin orden y pudiendo repetir. O sea, combinaciones con repetición de m en n. ¿Bien? ¿Me podés explicar la fórmula de combinación con repetición? Tipo, lo que quiere decir, Sí. vos cuando hacés combinaciones, ven que vos tenés un conjunto, 1, 2, tan, 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 hasta n. Combinaciones, si vos haces combinaciones de m en n, esto quiere decir que, imagínate que vos tenés del 1 al m en una bolsa y agarrás n. ¿Sí? Entonces, esto es elegir n elementos
todos distintos. Sin orden, De M, ahí está, ¿no? sin orden de un conjunto de M elementos. Entonces es como que la idea que tenés, le fichas del 1 hasta el M, todas en una bolsa, des la mano, sacás N. Entonces no tenés ningún orden porque como que las sacaste todas al mismo tiempo. Ahora, combinaciones con repetición de M en N, que es, vamos a elegir N elementos, y acá lo que muere va a ser lo de todos distintos. Entonces va a ser N elementos sin orden de un conjunto de M elementos pudiendo repetir. O sea, podemos tener N veces el mismo elemento. Ahí va. Y en la fórmula de cómo pasás de... Ah, cuando querés hacer combinaciones con repetición de M en N, esto lo transformas en combinaciones haciendo M más N menos 1 y abajo queda el N. Ahí va. Bien, bien. Muchas gracias. Bien. O sea, sería, por ejemplo, como que tengas bolillas de colores y que puedas repetir colores. Eso podría ser Sí, una opción. Ahí va. Bueno, gracias. sí, sí. Bien, ¿alguna otra duda hasta acá? Entonces, yo Yo creo que no lo tengo único... una, no tengo, Dale. solo una pregunta, a ver cuál es el profesor encargado del curso para ver cuál es el teórico que hay que seguir en OpenFin, porque yo no puedo ir a las Miquel, clases teóricas. Alexander Miquel. Ah, el francés. Sí, ¿Nos podemos pegar al orden ese entonces en el que está dando los temas? sí, yo creo que la única cosa que de repente cambia es que hay dos temas que me parece que en su OpenFIG no están, que son funciones generatrices y coloración. Ahí va, incluso creo que él da esto como es combinaciones con repeticiones más adelante. Por eso es que, o capaz que yo estoy atrasado en el teórico, pero en No, creo realidad me que pareció verlo